Bienvenidos a una nueva edición del Tragaluz. Retomamos aquí un largo paréntesis que hemos hecho durante las últimas semanas, coincidiendo con las últimas de la prefiesta y también durante las fiestas de la Veracruz de Caravaca. Hemos dejado paso y espacio a nuestros compañeros de los programas de tertulias, festeras y fiesta, y también para que nuestros compañeros pudieran desarrollar ampliamente toda su programación. Nosotros retomamos este pulso a la actividad que nos permite acercarnos a aquellas actividades, a aquellos temas que pensamos que pueden ser de su interés y que sirven también pues, para pasar un rato agradable con nuestros invitados y con todos ustedes a través del canal local de televisión. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Jorquera. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está con nosotros porque en esta próxima Feria del Libro, a la que también le dedicaremos un espacio próximamente, va a presentar una nueva producción. No sé si llamarla la segunda parte de una que ya hiciste anterior, ¿no? Segunda. La idea es que es un poco continuación de la primera, sí. De hecho, aquel libro que lo tenemos aquí, ¿no? Nos lo has traído para recordar. Esta fue la primera edición, Forjando el Mañana, y esta fue la segunda edición del mismo libro. Cambié la portada. Cambiaste la portada, ¿no? Esta fue el primer libro y ahora el que vas a presentar, el que nos vas a dar a conocer y del que vamos a hablar en los próximos minutos es Forjando la mente libre. Esta idea de forjar sigue estando presente, digamos, en este segundo libro. Es importante, ¿no? No sé si a la hora de elegir con qué verbo, digamos, darle el inicio al título del libro, buscaste o te vino, digamos, inmediato que podía ser forjar, por lo que supone, ¿no? Hombre, en este segundo libro me vino de inmediato porque quería que fuera continuación. El primer libro abarcaba muchas cosas y en este me he centrado en una cosa más concreta, que es la mente. Y la palabra forjando iba a estar seguro. No sabía lo que vendría después, pero forjando sí lo sabía seguro. Bueno, Miguel Ángel, creo que muchos de nuestros telespectadores lo conocen. Es profesor de matemáticas, director del Instituto del IES Oróspeda, en Archibel. Y bueno, pues hace un par de años. No, el primer libro el año pasado. Fue el año pasado. El año pasado. El tiempo no llega ni un año. No llega ni un año. El 20 de junio se hizo la presentación el año pasado. Y bueno, no sé si quedó pendiente, digamos, en aquel primer libro desarrollar otros capítulos o realmente hay es nuevo completamente en cuanto a los conceptos que se desarrollan, ¿no? No es que sea nuevo. El primer libro, que fue como difícil, ¿no? Porque fue rumiándose a lo largo de muchos años. Una vez que lo saqué, vi que quedaron muchos temas por tratar y profundizar. Y este segundo libro, pues es eso, digamos que he explicado de forma más profunda una parte, que es la mente, un poco los pensamientos y el día a día de nuestra mente del ser humano. Quiero recordar que en Forjando el Mañana habías recopilado y vuelto a trabajar y todos los discursos que a lo largo de muchos años habías ofrecido al alumnado cuando llega el momento de la graduación, el momento final de curso, y que precisamente de ahí, de esas ideas que había transmitido a la comunidad educativa del instituto, había surgido también por indicación de personas que te habían escuchado en esos momentos, decir, oye, ¿por qué no lo pones por escrito? Y eso es lo que hiciste en el primero, ¿no? El primero surgió ahí, de todos esos discursos de actos de graduación, y al recopilarlos, darle forma y bueno, darle un sentido al libro, pues salió Forjando el Mañana. Ya Forjando la mente libre, pues bueno, no viene de ahí exactamente, sino precisamente de hacer el libro Forjando el Mañana, ha surgido Forjando la mente libre, de profundizar más en ciertos temas y ya no de los discursos en sí, sino bueno, pues de apuntes, de cosas que he investigado, de intentar aprender más sobre un tema y ahora, pues bueno, darlo a conocer dentro de mi punto de vista.
Mente libre, quizá nos condiciona mucho a la hora de cómo nos comportamos, cómo nos Claro. movemos, cómo planificamos, ¿no? Todas las ataduras, ¿no? Ahí se ve un Claro, cerebro que claro. rompe, ¿no? Sí. Quizá somos esclavos de nuestro propio pensamiento o también nos Sí. puede liberar nuestro propio Sí, pensamiento. el problema es ese, es que en el fondo la mayoría somos esclavos, pero porque viene de serie, por decirlo así, en el ser humano. Digamos que desde pequeños pues, nos vamos forjando, por repetir la palabra, y desde de cuando somos mayores tenemos una personalidad, unas creencias, una forma de ser que realmente no la estamos decidiendo nosotros, sino que se ha ido forjando a lo largo del tiempo y creemos que decidimos. En el primer capítulo ya hemos eso que prácticamente ciento de lo que hacemos, decidimos y somos viene de nuestro inconsciente y solo el 5% de nuestra razón. Esos son estudios de neurociencia que hay, más o menos los porcentajes no son exactos, evidentemente, ¿no? Con la teoría del cerebro triuno, ¿no? que tenemos un cerebro de supervivencia primitivo, el cerebro emocional y el cerebro racional. Y lo normal es que decidamos racional, somos seres emocionales. Y por eso de cosas que hemos aprendido en el pasado, pues así somos ahora. Aunque nos creamos que esa es nuestra personalidad, es nuestra identidad, pero no es así. Y es bueno conocerlo. Por eso escribí el libro, como escribí el primero, para mí, para gente de mi entorno, y bueno, ya que escribo el libro, pues ahora lo dejo a todo el que quiera leerlo, ¿no? Ujú. Pero evidentemente somos muy esclavos y el problema es que no lo sabemos. Cada uno tiene sus manías, sus reacciones, sus cosas, y somos así no porque realmente queramos ser, sino porque hemos sido educados, entre comillas, tenemos heridas desde la infancia, tenemos patrones de conducta de la infancia, patrones heredados de abuelos, de bisabuelos, y de sucesos que hayan pasado, claro, de traumas y problemas que surgen en la vida. Y eso nos va condicionando y es tan sutil que ese 95% inconsciente es el dueño de esos pensamientos y de esa mente, y que lo importante es que podemos salir de ahí, simplemente siendo conscientes para empezar y luego poco a poco modificando aquello que nos pueda hacer daño. Ujú. Es un libro, después seguimos hablando del contenido, de autoedición Sí. o como... Autoedición. Esta vez lo he hecho prácticamente todo yo, he hecho la maquetación, he escrito el libro, hombre, lo han corregido, he tenido una correctora, un informe de lectura, no sé si se puede ver, la portada sí se la he pedido a un diseñador profesional. Yo quería que fuera un cerebro, ¿no? Con unas cadenas rompiéndose y que se pareciera un poco también a esto del sol, ¿no? Digamos, de ese círculo ahí, un poco para que tenga continuidad. He invertido los colores, como veis, los colores están invertidos de la primera portada a esta segunda, y lo he hecho directamente en Amazon, ¿vale? En Amazon se puede encontrar y, bueno, yo tengo también ejemplares, claro. Ujú. Lo hemos dicho al principio, lo darás a conocer, hoy lo estás haciendo también aquí con nosotros, pero está previsto que dentro de la programación de la Feria del Libro haya un momento, haya una tarde, la del... Sí, va a ser la primera presentación de todas. El jueves 4 de junio a las 7 de la tarde se hará la presentación con unos amigos que estaremos allí y estáis todos invitados a asistir. Ahí llevaré también ejemplares. Creo que tengo como una caseta para tener los libros de 7:30 a 8:30, justo después de la presentación, y después luego viene otra presentación. Digamos que inauguro Va a ser la primera, ¿no? la primera, sí. No sé si nos quieres hablar de cómo se va a desarrollar, digamos, la presentación, cuáles son esos amigos que van a Bueno, participar contigo, sí, o vamos allí y lo vemos cuando llegue el momento. lo que queráis, tampoco es ningún secreto. No hay ningún secreto, No ¿no? es ningún Sí. secreto. Va a venir Raúl, que ya vino también la otra vez, Raúl Sánchez, que además ha hecho el prólogo del libro. Va a venir Carlos, un amigo mío de mucho tiempo, que es maestro y director de un colegio de Cejín. Y va a venir Laura, que es compañera mía de trabajo, profesora de lengua.
y entre los 4 pues haremos ahí la presentación parecida al año pasado. Pues una pequeña presentación rápida y diferentes preguntas y bueno, pues hablar un poco, no sé si dará tiempo, como tenemos poco tiempo, a leer algún pequeño fragmento y si quedará tiempo, pues preguntas para el público que quiera hacer. El año pasado hubo más tiempo. Hay en esta ocasión has puesto en marcha, has generado una web Sí. del propio libro y además ya hemos podido comprobar que invitas a través de un código, ¿no?, a que nos podamos descargar Eso es, gratuitamente un trozo, sí. ¿no?, Con- de uno de los capítulos. Al empezar a hacer el otro libro y a empezar a hacer un poco, bueno, pues dar a conocer el libro, pues he creado una página web con mi nombre, sin más, miguelangeljorquera.com, y dentro de la web pues está, bueno, pues cosas que han pasado con el libro anterior, una página dedicada a Forjando el Mañana, otra a Forjando la Mente Libre, y luego hay un blog de noticias y cosas que voy poniendo, ampliaciones de cosas del libro que bueno, veo que no estaban en el libro, pues lo pongo ahí también. Y de ambos libros hay una opción, creo que en cada uno de ellos hay un código QR, no sé si eso se puede ver aquí lo puedo enseñar aquí en la cámara, y si no, simplemente entrando A la página. a la página se puede entrar. Entran ahí y hay una opción de descargarse un fragmento gratuito tanto de Forjando la Mente Libre como de Forjando el Mañana. Es bueno, un trozo Por si alguien lo quiere por si alguien lo quiere descargar, ver, es un fragmento del capítulo 7, son 7 capítulos este libro, y bueno, he elegido una parte del capítulo 7 dedicado a la culpa y al perdón. Ese es el que nosotros ya nos hemos descargado. Muy bien. Hay no sé, has unido dos conceptos que probablemente de forma independiente tienen su contenido y tienen su razón de ser y nos condicionan mucho, pero has unido la culpa que cada uno siente y que podemos sentir de nosotros mismos, de una acción que hemos hecho, y el perdón. No sé si... ¿Por qué has unido estas dos ideas? Porque al final va encadenado, ¿no? De hecho, hay pocos amigos que han leído las primeras versiones, ¿no? Mi mujer, mi amigo José Luis, el que me hizo Salvador, que hizo el informe de lectura, Raquel, bueno, y todos coinciden en que el libro le ha ido gustando de forma progresiva y el último capítulo es el que más ha resonado un poco con ellos, ¿no? Y la culpa es algo que, sin querer queriendo, pues todos pasamos por diferentes tipos de culpa, ¿no? O a cada uno en su momento. Y el libro, pues, lo desarrollo. Desarrollo concretamente culpa con los padres, culpa con los hijos, culpa con una pareja, culpa por hacer algo, culpa por mentir, culpa por no ser suficiente, culpa por pasarte de algo, de algún exceso. Intento dar soluciones y formas de intentar reparar esa culpa y sobre todo de no sentirte mal, porque la culpa está ahí y muchas veces, o la peor de las culpas es la que está, digamos, la que no reconocemos, es un poco invisible, nuestro comportamiento es de cierta manera porque nos sentimos culpables de algo, pero no reconocemos que eso es sentirse culpable de algo y creemos que eso es lo normal. Y esa es la que más daño nos hace. Entonces, pues intento ahí encajar esa forma de entender la culpa, de cómo repararla, cómo tomar acción, cuando se puede, y evidentemente el perdón va asociado a eso, porque lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos por algo que creemos que somos culpables. Luego pues, veremos si es verdad que somos culpables o no, porque a veces nuestra mente, nuestro pensamiento nos ataca, ¿no? y nos dice cosas que quizás no son ciertas, pero nos la creemos porque nos vamos contando esa historia, y hay gente que vive con culpa 20, 30 y 40 años de su vida y se da cuenta al final y eso, si se hubiera dado cuenta antes, pues mucho mejor, mucho mejor. Y entonces el perdón pues tiene que estar ahí ya. Muchas veces el perdón ya no es hacia el otro. Realmente cuando se perdona a alguien, lo haces por liberarte tú de esa carga. Y eso pues lo intento desarrollar, explicar y bueno, al final es desprenderte de cargas. Cuanto más liviano estemos, mejor, que la vida ya trae
sus propias piedras y sus propias dificultades. Quizá yo necesito como una pequeña aclaración, ¿no? ¿Qué diferencia podemos tener entre cuando la culpa nos atenaza, porque nos sentimos culpables, somos conscientes de que a lo mejor hemos hecho algo mal, y cuando nos mostramos ante las cosas que hacemos de forma indolente? Nos da igual, seguimos haciendo las cosas. ¿Realmente esas dos formas de reacción de nuestra mente están separadas o son una misma realidad oculta en ese 95% que decías antes, ¿no? Son dos polos en el fondo. Lo que pasa es que no le podríamos llamar culpa cuando tú no te sientes culpable. Otro te puede ver y decir, esto lo has hecho mal, vale, pero si yo me siento bien, entonces no te ataca de la misma forma, no es lo mismo, no es lo mismo. La culpa cuando te hace daño es la peligrosa, y sin saberlo todavía más, como he dicho. Pero cuando alguien hace algo que entre comillas consideramos que está mal, porque a ver quién juzga lo que está mal y lo que está bien, ¿no? Los seres humanos no paramos de juzgar, pero bueno, al fin de cuentas, ¿quién está capacitado para juzgar y según qué cosas? Entonces, si alguien hace algo que supuestamente está mal, pero no se siente culpable, no tiene ningún problema. El problema lo tendrán los demás, ¿no? A quien le haga algo que a lo mejor no está bien, pero yo no diría que sea lo mismo, aunque sean ahí en esos polos, porque a efectos internos no es lo mismo. Me estoy acordando ahora, ya que has dicho esto, de que lo comento también en el libro, son cosas... Digamos que el ser humano es el único animal que piensa y el único animal que con su propio pensamiento se puede hacer daño. O lo contrario, puede estar uno que tenga algún problema mental y matar a alguien y no sentir culpa. O sea, ahí sí tenemos esos dos polos opuestos, pero son cosas muy diferentes y estamos hablando de extremos muy grandes, pero lo de la culpa es muy común. Es muy común y el ser humano, por desgracia, lo que por evolución ha servido para sobrevivir, ahora lo está utilizando en su contra y sin saberlo. Y ese es uno de los objetivos principales del libro, que se den cuenta cada uno de su propio ser, de su propia identidad, de su propia personalidad. Quizá no es esa la suya propia, que eso no es tan grave, simplemente que no se identifique tanto con lo que hace, con lo que piensa. Cada pensamiento es una propuesta, no hay que creerse esa realidad, pero eso es difícil. Planteas el libro, por lo que hemos leído en la página, como un viaje. Sí. Un viaje con 7 capítulos, 7 etapas de ese viaje. 7 etapas. ¿Lo has secuenciado en 7 por alguna razón? ¿Y cuáles son esas 7? Sí, está secuenciado. Mira, yo cuando empecé a escribir el libro, bueno, yo tengo apuntes, tengo notas, lo voy juntando, voy dándole forma. Al principio tenía la idea de tratar más cosas, pero como iba extendiendo cada capítulo, pues he parado y tengo para otros 2 libros más. Ah, bien, o sea que más material. Ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Pero digamos que he parado porque, bueno, pues porque con esto ya es suficiente. No se trata de un libro muy grande porque es duro, ¿no? Es duro leer, entender, porque el libro no está hecho para leer y entretenerte como una novela. El libro está hecho para descubrirte, para entender cosas y para aplicarlas. Entonces, el viaje, por resumirlo así rápidamente en esos 7 capítulos, y corté por eso mismo, porque creí que ya era cerrar un ciclo del propio libro. El primer capítulo es el autoconocimiento, porque lo primero de todo es conocernos a nosotros mismos y saber por qué somos así, por qué reaccionamos así, cuál es nuestra personalidad y todas esas cosas. Tampoco voy a ponerme No vamos a decir entrar en todo. cada uno, ¿no? Pero... El segundo capítulo está dedicado a herramientas que te dan poder para solucionar esa serie de cosas o de problemas o de sufrimientos que puedes haber encontrado al indagar dentro de ti. El tercer capítulo te invita, hay apartados del capítulo, se llama responsabilidad radical, el primer apartado del capítulo 3, que precisamente lo que habla es eso, aplica lo que has aprendido en el capítulo 1 y en el capítulo 2. No te quedes en esa teoría, no te quedes en la herramienta de escribir, en la herramienta de pensar, en la herramienta de meditar, en la herramienta del en la herramienta de...
doy un montón de herramientas ahí. Y entonces pues voy hablando de formas concretas de cómo aplicar esas cosas, no herramienta a herramienta, porque eso sería un poco aburrido o sería como un libro para la enseñanza, no se trata de eso, se trata de que el libro sea dinámico y entretenido. Y luego ya pasamos a cosas, capítulo 4, pues hablo del cerebro predictivo y el diálogo interno que cada uno de nosotros tenemos. ¿Y por qué nuestro cerebro predice? Porque está hecho así, para prevenir de un peligro. Tienes que anticipar el peligro. Cuando vivíamos en la selva, ¿no? Como se dice, si venía un león, tú escuchabas un ruido y tu cerebro ya anticipaba. ¿Qué pasa? Que ahora pues no tenemos eso, pero a lo mejor, por poner este ejemplo, yo entro aquí, voy a la entrevista, veo a Juan que hace así con el ojo, hace así, digo, madre mía, puede estar pensando que no voy bien vestido, que no voy a hablar bien, algo falla, me pongo nervioso, o sea, y eso es lo que hacemos. O interpretamos el gesto de una persona como que le caemos mal, estamos constantemente, cada minuto, cada segundo, nuestro cerebro está bombardeándonos de pensamientos y a la misma vez intentando imaginar el futuro y el peligro que corremos. Y por eso tenemos nuestro diálogo interno y ahí tenemos cada uno tiene sus monos que les van hablando, pues esto así, rumiación, todo eso. El capítulo 6 ya trata de la alquimia emocional. Hablo de las emociones, de cómo superar ciertas emociones. Hay muchos libros de emociones y muy buenos. Yo aquí me he centrado solamente en 3 emociones que para mí son importantes. El miedo, la rabia y la tristeza. Y bueno, por decidir las que considero que son más importantes. De hecho, el capítulo 6 eran apuntes que yo tenía para mí y que cuando yo tuviera miedo por algo que hubiera surgido o que creo que puede pasar, me lo leía para intentar que apaciguar ese miedo, ¿no? Y ahora pues lo he convertido, junto con otras cosas, en un capítulo. Y el último, pues totalmente dedicado a la culpa, al perdón y a un tema muy importante, no lo he puesto en el título porque, bueno, no quiero hacer el título muy largo, a los patrones heredados. Cosas que modifican nuestra forma de ser por cómo hemos sido educados en nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros padres, hago ejercicios y, bueno, ese es un poco el camino. Y ahí he parado ahí y ya... Importante, ¿no? Detenerse precisamente sí, porque, en esa reflexión sobre la culpa y el perdón, he ¿no? querido parar ahí y creo que está bien. Ha quedado bien cerrado. El primero, el conocerse, las herramientas, el aplicarlo y luego toda la alquimia emocional, conocer un poco cómo funcionan nuestros pensamientos y luego de dónde pueden venir y cómo relacionarlos y cómo saber si tenemos siempre una reacción igual a un mismo suceso, por qué es eso y si la quiero cambiar o no. A lo mejor a uno le parece bien reaccionar mal, pero bueno, si le hace daño, ahí tiene las herramientas. Somos de catalogar, no sé si es bueno o es malo, pero se catalogarían estos 2 libros que has hecho como estos libros de autoayuda. Comentabas antes que en algún momento a ti te ha ayudado la reflexión sobre el miedo, ¿no? Los 2 libros están dentro del tema el tema principal es el desarrollo personal o crecimiento personal, autoayuda. El primero es más genérico, incluso lo relacioné con la formación porque creo que esa formación es la que te abre la posibilidad, el abanico de posibilidades que hay para conocer y entender el mundo y a la misma vez resolver los posibles desafíos que te presente la vida. Este segundo libro, claro que pertenece a ese mismo nicho, por decirlo así, pero está más enfocado a cómo salir de esa rumiación, de ese pensamiento automático, de sobrepensar, y lo que persigue es eso, la libertad interior de tu propia mente, que no dependas de tus pensamientos. Es algo muy complicado y sobre todo para alguien que ni siquiera sabe que su mente inconsciente es quien le domina.
pero una vez que lo descubres te das cuenta de cosas. En el propio libro está hecho, que por eso creo que es diferente a otros libros de autoayuda. Este libro ya lo he hecho incluso más concreto con no herramientas sino retos. Le he llamado, de hecho al principio le he puesto un índice de retos incluso. No sé si lo tengo por aquí. Reto 1, reto 2, reto 3, para que cada uno los vaya haciendo a su... no lo encuentro ahora mismo así. Sí, al principio está todo. No sé si lo puedo enseñar a la cámara. Sí. En cada capítulo hay apartados que son para que una vez que has leído, has entendido lo que hay, es un reto sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre tus cosas. Y te propongo ese reto, que te parece bien, que ha resonado contigo, hazlo, que no, pasa al siguiente, no hay ningún problema. La idea es que se lean el libro de forma secuencial, pero que luego cada uno con las notas que haya tomado, lo que sea más importante, diga, voy a irme al capítulo del miedo, voy a irme a lo de la rumiación, voy a irme a lo del diálogo interno, voy a irme a lo de la muerte del discurso de la queja. Es un apartado porque estamos acostumbrados a quejarnos tanto que nos creemos que eso es lo normal. Y lo que estamos haciendo es avivar esa queja y a no salir de nuestra película, porque al final sufrimos porque nos contamos historias. Nos contamos historias que nos creemos que son verdad y ahí estamos, en esa historia. Y si no salimos, pues vemos a un amigo, pues ¿sabes lo que me ha pasado? Pues esto, pues esto, pues esto. Y el amigo, pues sí, tal. No. Pues ya estamos aumentando eso y no lo creemos. No lo creemos que no podemos salir, que esto es lo peor que hay, que estamos muy mal y tal. Que si los políticos, que si no hay dinero, que si suben los precios, que si mi novio, que si mi novia, que si mi pareja, que si el perro, que estamos muy malos, que ahora una enfermedad, Si al final es lo mismo siempre. Pero el quejarse al final es delegar la responsabilidad en alguien o en algo que no te va a resolver nada. Por eso la responsabilidad radical, que es como le he titulado un apartado del capítulo 3, es eso, es quítate de la queja, quítate de todos los pensamientos catastróficos o cosas que pueden salir mal y empieza poco a poco, con herramientas, con esos retos. Le he llamado reto porque no sabía que le podía llamar herramienta 1 como lo he hecho antes, pero pensé reto como palabra genérica, no lo sé. Podríamos pensar que el Forjando el Mañana estaba destinado más quizá a jóvenes, a personas que todavía, digamos, están, construyendo su forma de ser, ¿no? Y que quizá está dirigido hacia otras personas. No sé si los destinatarios son los mismos. Vamos a ver. Digamos, podría haber diferenciación, ¿no? Sí y no. Ya que me lo has preguntado, lo explico porque hay gente que me pregunta eso, sobre todo gente de fuera. Me escribe por correo, ¿esto para quién es? ¿Es para mi hijo? ¿Es para no sé qué? Mira, Forjando el Mañana, al principio de todo, surgió para alumnos y padres que estaban en esa época de inicio de la adolescencia, donde no sabían qué hacer con su vida, qué estudiar, qué hacer, qué les gustaba, qué no les gustaba, cuál era su propósito, la pasión, el talento. Pero luego lo remodelé entero. Cuando se lo mandé a la correctora, me dio su impresión y me dijo, no puede ser que en unas páginas hables para alumnos, en otras para abuelos, en otras para padres y en otras para gente con problemas. Entonces, el primer libro en su inicio fue así, pero es muy genérico. Puede valer para cualquier tipo de persona, tanto para alumnos que, como digo, que en un principio iba dirigido, que no sabían qué hacer con su vida o cómo orientarse, como para personas de mediana edad, que de pronto dicen que no les gusta su trabajo y que quieren cambiar y remodelar un poco todo su sistema y decir, no, me quito de mi trabajo, me voy a hacer esto que me gusta más, esto me apasiona, esto tal, esto cual. Y puede ser genérico para cualquier tipo de persona. El segundo libro, Forjando la mente libre, sí que se necesita un poco más de bagaje y posiblemente no vaya tan enfocado a gente tan joven de 15, 16, 18, 19 años. Quizá con 20, 21, depende de la madurez de cada persona, pero a partir de ahí sí, porque entonces lo va a entender mejor. Va a entender mejor porque ya le habrá pasado alguna vez algún desengaño amoroso, algún infortunio en la vida, ya sea de salud, ya sea de
con los padres, con los hermanos, con la novia, como he dicho. Un proyecto que Un te pones en proyecto, marcha y y se te entonces queda... todo eso empieza a darse cuenta de que la vida, pues bueno, pues tiene sus dificultades y hay que ir poco a poco superándolas. Y sobre todo empezar a ver cómo su mente le sabotea. Y de pronto está un día en su casa y le llega un pensamiento, y luego está con los amigos y le llega el mismo pensamiento, o está de fiesta y le llega el mismo pensamiento. Si eso pasa muchas veces, como pongo en Forjando la mente libre, presta atención porque la vida te quiere decir algo. Ese pensamiento no viene así por casualidad en momentos diferentes de tu vida y durante unos días, unos meses o incluso años, como le pasa a muchas personas. Hazle caso. ¿Cómo romper? Porque el libro es expresivo en la imagen, digamos, de la portada. Lo que se rompe son esas cadenas, pero como a veces es un poco tiene que ver con algo que he preguntado antes, ¿no? Lo de la indolencia, ¿no? Y bueno, no me preocupa lo que esté ahí, no quiero entrar en si esto me hace mal, si aquello me hace mal. Uno puede entrar en esa dinámica, digamos, Sí. de no hacer caso a esos inputs que te llegan de tu propia mente, o no sé si eso es lo correcto, o lo correcto es analizar por qué te llegan esos pensamientos, cuáles pueden ser la génesis, ¿no? De dónde vienen, Sí. y tratar de dar una respuesta. Que en cualquier caso entiendo que tu propuesta es de liberar de esa atadura al Sí. cerebro para que pueda... Ese es el objetivo. Lo que Ese es pasa el es que objetivo, ¿no? conseguir eso es muy complicado. Yo estoy en ello. No porque haya Como escrito el todos, libro ya me sepa hacer todas las cosas y esté libre de pensamiento. Siempre hay cosas y que cada uno las tenemos. Pero sí, digamos, ¿cómo diría? Lo primero es conocer cómo funciona nuestro cerebro. Y porque al final, si nos metemos en nuestra mente, no es lo mismo ser la mente que verlo desde fuera. Tenemos que ser el observador observado. Y entonces seremos capaces de ver eso. Muchos autores, desde Epicteto hasta, bueno, no me acuerdo ahora mismo, ahí pongo, en cada capítulo Alguna pongo cita. frases y todo eso, resumiendo lo que dicen muchos autores de diferentes formas, la cuestión no está en lo que te pase, sino en el espacio que hay entre lo que te pasa y la interpretación que tú le das. Entonces, a dos personas le pasa exactamente lo mismo y cada uno le puede dar una interpretación diferente. Y esa interpretación se va a convertir en una emoción, en un sentimiento, en un pensamiento que le va a generar hasta una enfermedad o hasta se me olvida, no ha sido nada, se acabó. Y eso pasa mucho con el miedo a una enfermedad. Sale un bulto. Madre mía, esto ya me muero, ha pasado esto, tal. Y uno dice, bueno, pues no será nada, igual te has dado un golpe. Van al médico, lo miran, tal. Esperemos que no sea nada, pero entre medio de todo eso, el que tiene el pensamiento y la emoción de que eso puede ser mortal, está sufriendo. Está con estrés. Y eso el cuerpo lo carga, ahí lo lleva, a la mochila. Más días de estrés, más días de problemas. Al final surgen enfermedades. Y lo que yo quiero es que, yo no soy médico, pero sí que sé que el estrés enferma. Y sobre todo el estrés crónico, el estrés prolongado y las preocupaciones. La vida, claro que tiene sus preocupaciones, pero intenta tomar cada pensamiento como una propuesta. No te montes una película, no te cuentes una historia de que eso es así, eso es asado. Porque al final esa historia contada muchas veces en el tiempo se convierte en una creencia. Y esa creencia al final es tu realidad. Y al final tu realidad es tuya. No de tu amigo, no de tu hermano, no de tu padre, pero para ti es real. Y si para ti es real, estás como si viniera un león a atacarte. Porque estás en peligro, tu mente está en peligro. No duermes, no descansas, tu sistema inmunitario va para abajo, te estás quejando, estás hablando de eso, y al final vienen los problemas, cuando el cuerpo no aguanta más. Estamos llegando al verano y en el verano sabemos que nos tenemos que proteger de los rayos del sol y bueno, a veces nos protegemos, no nos protegemos. ¿Cuál sería el protector que tendríamos que tener precisamente? ¿Qué bálsamo, qué tipo de mejunje, digamos, habría que utilizar para que realmente nos podamos proteger? Porque creo que de alguna manera lo que planteas es necesidad de que nos protejamos a veces de nosotros mismos, ¿no? Sí. Pues lo primero,
conocerse. ¿Cómo te conoces? Pues aquí lo voy poniendo en el primer capítulo, segundo capítulo, no voy a estar contando eso, pero primero conocernos a nosotros mismos, porque cada uno tenemos nuestras reacciones. De cualquier ejemplo, viene un amigo, me dice algo así, me lo dice mal, y de pronto, ¡ah! Igual me sale a insultarlo o me cabreo. Mientras otro le habla así, dice, bueno, habrá pasado un mal día. ¿Por qué uno tiene esa reacción? Pues a lo mejor es porque sus padres le hablaban mal y él le molestaba eso y se enfada. A lo mejor es porque de pequeño tuvo alguna cosa que ni siquiera lo sabe. Realmente todas nuestras reacciones, nuestra forma de ser, nuestra identidad, viene de la infancia. Entonces todos los tenemos, porque esas creencias que tenemos, por ejemplo, por poner ejemplos, en el libro pongo un montón de ejemplos y retos. Alguien que de pequeño le decían, tú cállate, no digas nada, no te metas en lío. Pues posiblemente de mayor, si eso se lo han dicho de pequeña y esa persona, para esa niña o ese niño, su padre, que era al quien era su ideal, su referencia, le decía, no te metas en líos, cállate, no hables, sé sumisa, sé sumiso. Estoy hablando de casos más extremos, menos extremos, pero a veces son muy sutiles. Esa persona, cuando en su trabajo le digan algo o le hagan algo que sea injusto, se va a callar. Y es su reacción. Y a lo mejor no lo sabe que es por eso. ¿Qué pasa? Que de pequeña eso le valía, pero de mayor no ha analizado esa reacción y entonces no le vale, pero la sigue aplicando y le está haciendo daño. Porque en el fondo sabe que es injusto. Alguien ha sido injusta con esa persona, calla. ¿Por qué? Porque es un patrón heredado. Y lo mismo con cualquier reacción. Alguien que de pronto se enfade muy rápido con cualquier cosa, que diga palabrotas, que se enfade, lo que sea. Por no decirlo aquí ahora, se me ha ocurrido eso, sí. ¿no? Tiene que ver por qué reacciona así. Porque a lo mejor lo hace sin querer, pero es que ese sin querer viene de ese inconsciente y viene de esa herida de niño. Por algo tiene que ver. En el último capítulo, bueno, en todos los capítulos, pero en el último, uno de los ejercicios que para mí es muy potente, muy bueno, es el de los 4 tesoros. No voy a contarlo del todo, ¿no? Pero que trata de que cada persona piense en una cualidad, la mejor de su padre y la peor de su padre, y lo mismo de su madre. Y luego a partir de esas 4 cosas, de esos 4 tesoros, hay un proceso de analización, de análisis, ¿no? de esas cosas, donde te vas a conocer tú y vas a ver por qué tu comportamiento es así. Porque además, eso se ha hecho, esa herramienta o ese reto que pongo ahí, eso no es mío, ¿no? Eso es de hace mucho tiempo. De hecho, he puesto cosas, pero en el fondo yo no estoy inventando nada. He hecho aquí cosas que me han servido a mí, que creo que son buenas y por eso las pongo en el libro. Este mismo ejercicio de los 4 tesoros se ha hecho a 2 hermanos, incluso mellizos, y cada uno de ellos han dicho 4 cosas diferentes del padre, o sea, 2 del padre, 2 de la madre, y cada uno tiene su propia interpretación, y cada uno tiene sus propias reacciones. A lo mejor uno reacciona ante un insulto de una manera y otro de otro. Y todo eso tiene que ver con lo que nos ha pasado y cómo interpretamos lo que nos ha pasado, ¿no? Eso es. Que tú decías antes. Además de servirnos, ¿no? digamos, para ese crecimiento personal, digamos, poniendo el foco en cada en cada persona, ¿hasta qué punto todo lo que recoges en el libro también nos puede ayudar a la hora de relacionarlos con los demás? ¿No? Has dicho todo, ¿no? Todo. De hecho, el siguiente capítulo, ejemplar. ahora va a ser el siguiente libro, mi intención es que se llame Forjando las relaciones. Bueno, no quiero hablar de muchas cosas, pero todo. Si uno no se relaciona bien consigo mismo, no puede relacionarse bien con los demás. Entonces, si uno no se conoce a sí mismo y no sabe por qué reacciona así, tan visceral, porque en el fondo somos emocionales, como digo, nuestro cerebro emocional se anticipa a la razón. En una pelea con una pareja, la pareja te dice, es que ella no me quiere. Y el otro se cabrea y dice, pues no, es que no sé qué tal. Entonces le tenía que haber... Luego, cuando se va a su casa, piensa, a lo mejor me he pasado.
le he dicho eso muy agresivo, muy enfadado y no es para tanto. Él o ella me lo ha dicho porque a lo mejor no he sido cariñoso o cariñosa. Porque nuestro cerebro emocional va adelante, va adelante. Unos lo pueden parar antes, otros no. De eso se trata, de entrenarse, de entrenarse. Entonces, cuando tú te entrenas con tus reacciones, con esa pausa, con herramientas, como voy comentando en el libro, te vas a relacionar mejor contigo mismo porque vas a entenderte a ti mismo, tus propias reacciones, tus propios deseos, te vas a pillar. Cuando ya estás en este proceso, te pillas, que me estoy quejando. Fuera, me voy. Tú mismo te pillas porque a veces no consigues ser perfecto en las cosas. Ay, que estoy teniendo miedo. No, porque esto es así, tal. O a lo mejor hay que sufrir y pasar ese miedo, depende, ¿no? Pero se trata de saber esas cosas y pillarte a ti mismo cuando tu cerebro inconsciente te está saboteando y está haciendo las cosas porque tu ego quiere protegerse. Cree que se está protegiendo porque de pequeño te enseñaron a que reaccionar así era como ponerte un escudo y hacerlo, pero ahora de mayor no te está haciendo bien. Entonces, cuando eso pasa, te empiezas a relacionar mejor contigo mismo porque ya te conoces. Y cuando tú haces eso, sin querer, queriendo, eso sí que lo digo también en Forjando el Mañana, la gente te va a ver de otra manera, te ve con otra luz, te ve de otra forma. Y es como que le va a costar más trabajo enfadarse contigo. Y entonces aprendes a relacionarte. Y claro que tiene que ver muchísimo. Hay una frase que quizá cuando ya vamos teniendo algunos años todos hemos acuñado, y es que es mi forma de ser. Claro. Bueno, está bien que sepas que es tu forma de ser, pero a veces lo decimos con una cierta resignación, como que ya no puedo modificarla. Entiendo que, por lo que comentas, ¿no? Eso está ahí. En Sí el primer capítulo sí se puede modificar, ¿no? Sí. La forma de ser. De hecho, tal cual ese argumento está en el libro, en los primeros capítulos, de que alguien dice, yo soy así. No El que me quiera bien y el que no... Primero, eres así por esto y por esto. ¿Quieres cambiar o no quieres cambiar? A veces uno dice que es así porque cuesta mucho trabajo cambiar, porque llevas muchos años siendo de una manera. O a lo mejor te apetece ser así. Evidentemente, si quieres cambiar, va a costar un trabajo, porque tienes que cambiar tus creencias. Y tus creencias son hábitos y pensamientos modificados a lo largo del tiempo. El cerebro es así, el cerebro busca coherencia más que realidad. A veces, mira, el ser humano, independientemente de que diga yo soy así, en el fondo es una justificación, pero el ser humano... el sufrimiento que se genera el ser humano viene por querer adaptar la realidad a su pensamiento o a lo que pensaba que tiene que ser. Y cuando eso no ocurre, tiene un conflicto. Dices tú, no, es que yo no me puedo poner malo, porque es la comunión de mi hijo. Estoy dando ejemplos muy variados, no sé por qué se me ocurren así. Entonces, pero te has puesto malo, ¿vale? ¿Te has puesto malo? Ahora, como vas en contra de eso y tu pensamiento, no, es que no me puedo poner malo, porque es que tengo que hacer, digo, como ahora son épocas de comuniones, pues te estás generando un sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú quieres ir en contra de la realidad. Y la realidad es la que es, para bien o para mal. Y a veces tú te crees tu propia realidad porque crees que mandas, y tu ego te quiere proteger. No, esto es lo mejor, sale así, es asado. Una de las cosas que voy enlazando unas cosas con otras, si me permite, que yo más me estoy dando cuenta, porque a la hora de escribir el libro yo aprendo también, porque tengo que releer, revisar, luego me mandan correcciones, me dan impresiones, intento otra vez redactarlo de otra manera porque no era lo que yo quería que se interpretara. Y una de las cosas que más me he dado cuenta, y que estoy en ello, eso no lo consigo, no sé si eso se podrá conseguir alguna vez, es a no creer que tenemos razón y que los consejos que queramos dar a un hijo, a una pareja, a un amigo, a una amiga, ¿es verdad que si hace lo que yo le digo y lo que yo pienso es mejor para esa persona? Yo creo que sí, por eso se lo doy, pero al final, ¿quién sabe si tengo razón o no? En ese momento, con los datos que tengo, con mi entorno, con mi experiencia, pienso que sí. Pero es que, ¿para qué quiero sufrir tanto por que mi razón se imponga sobre la de los demás? Y eso es importante porque
porque al final la realidad es la realidad y al final para uno es de una manera, para otros de otra, tú quieres que sea así, pero es difícil, es un tema, no lo he tratado aquí así como tal, pero sí es algo que me ha hecho reflexionar porque, bueno, te libera un poco de decir, ¿por qué tengo que tener razón yo siempre? Porque lo que yo sepa, ¿por qué mi punto de vista es el mejor? Porque a veces nuestro ego, pues, bueno, te dice alguien algo, no, no, esto es así. Y luego llego a la noche, anda, mira, yo que digo que no hay que hacer eso y lo he hecho. Una curiosidad, tu formación es de ciencias, decíamos antes que eres profesor de matemáticas, sin embargo has desarrollado esta otra capacidad, que puede ser que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con un análisis de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona, hasta qué punto, digamos, entiendo que sí, las has podido compatibilizar totalmente, ¿no? Son, digamos, más Sí, académica con esta otra formación que tú has buscado, ¿no? Porque decías que sí, 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 buscas, ¿no? sí. Otra... Sí, vamos a ver, son campos diferentes, pero al final es algo que está dentro del mundo, de la vida, ¿no? Y bueno, en estudiar matemáticas, luego estudié informática, pero de siempre me había gustado la filosofía, el desarrollo del ser humano en general, ¿no? Y conforme han pasado los años, pues bueno, quizás mi ilusión por las matemáticas o la informática ha ido como bajando un poco y subiendo lo otro. Antes estaba al revés porque, claro, mi trabajo dependía de ello, ¿no? Mi sueldo depende de enseñar matemáticas o de dirigir el instituto. Pero al mismo tiempo, mi hobby, por decirlo así, siempre ha sido leer libros de todo este tema. De hecho, en los primeros años que trabajé en un instituto, yo vivía en un piso con un compañero que era profesor de filosofía. Ajá. Y yo le preguntaba un montón de cosas. Ya me gustaba la filosofía de antes, pero le preguntaba, me recomendaba libros, leía. Y luego ya, antes no era tan fácil tener un libro, ¿no? Ahora todo esto del Kindle, de los libros digitales, ahora es súper fácil conseguir libros, conseguir información, ensayos, estudios, análisis, tanto de nutrición como de negocios, como de crecimiento personal. Entonces, pues vas leyendo, intento hacer cosas. Luego para los discursos lo encadené ahí, con los discursos de los actos de graduación. Y bueno, pues cada vez me ha ido gustando más y ahora pues tengo esa necesidad. Tengo la necesidad de decir, oye, sé cosas, quiero enlazarlas, quiero juntarlas y creo que puede ser positivo para el que lo lee. No es que me haya convertido en un escritor famoso ni sea un bestseller, pero bueno, si han leído 200 o 300 personas Forjando el Mañana y todos me han dicho o me han engañado que les ha gustado mucho y que les ha servido, tal, pues es algo que me anima, ¿no? A seguir. Y esa es la idea. Y entonces pues sigo leyendo, sigo escuchando podcasts de todos estos temas. Y ahora que estoy con la idea de escribir, incluso voy tomando notas. Voy por la calle escuchando algún podcast, paseando al perro, estoy escuchando algo, digo, anda, qué idea. Lo paro y me grabo una nota de voz con una idea que me ha dado pues, algún neurocientífico, alguien que me ha llamado la atención y que creo que encaja con lo que yo quiero escribir en el próximo libro. Ujú. Y bueno, ahí voy. Estaba viendo que en las dos ediciones del primer libro, ¿no? Está la montaña, Sí, sí, y está también, pues, la has incorporado, digamos, sí, como sí, logo sí. propio de Miguel Ángel Sí, sí, Jorquera, pero es que se repite también en el segundo sí, libro, sí, sí, aparece la sí, 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 montaña, sí. Mi idea es esa. la vida no es algo plano, No. normalmente hay sus La, altibajos, la ¿no? montaña es por eso, que la vida es así, cada uno tiene las suyas, por eso hay varias montañas, unos suben antes, otros bajan antes, cada uno va haciendo lo que puede, en el momento que puede y con las cosas que le van pasando. Y los libros, la montaña de libros, pues para hacer referencia a eso, de que hay muchas cosas que están escritas, que la información la tenemos, que está a nuestro alcance, pero que por lo que sea, en general, el público en general no accede a esa información y sigue viviendo en su piloto automático con sus problemas, con sus sufrimientos, estando no a la vuelta de la esquina, no es que sea tan sencillo porque hay que hacer un proceso de reflexión y de indagación, pero está la opción ahí, está la opción y eso es lo que quiero, como si fuera un sanador espiritual, ¿no? Un gurú, no que sea un gurú, pero que está ahí, en los libros,
¿esto es mío o cualquier otro? Y ahí está, y que cada uno siga su proceso. Hay muchos retiros, hay muchos grupos de autoayuda que hablan y que se van conectando. Y eso es un poco lo que simboliza esa montaña y la montaña de libros. Y lo he querido poner como mi logo, bueno, mi logo personal. Está poniéndose muy de moda el que incluso puede haber, bueno, si ya se avanza, ¿no? Que en el día del futuro, en mañana, puede haber vehículos que no necesiten que el conductor sea uno mismo y que nos pueden llevar a los sitios. Esto es un canto también a no dejarse llevar, sino que uno también pueda Claro, hacer su viaje conduciendo él mismo, ¿no? eso es, eso es. Te puedes ayudar de cualquier coche o de la IA, como está ahora tan de moda, pero evidentemente tú diriges el coche, ¿no? En la primera página me ha recordado eso, pongo una pequeña parábola que va un hombre montado en un carro tirado por caballos y el otro le dice, ¿dónde vas? Dice, yo no lo sé, pregúntale al caballo. Al caballo. Entonces, el jinete es quien tiene que dirigir, el caballo es cualquier cosa que te ayude a progresar, a crecer, tu crecimiento espiritual, como he dicho. Pero tienes que ser consciente de eso. Y claro, es un canto una ovación a que todos podemos crecer y todos podemos estar mejor de lo que estamos, seguro. Y si no, pues tenemos que ir a un médico, pero en principio empezamos por ahí. Muy bien, pues nada, recordamos que el día 4 de junio, 4 de junio, jueves, a las 7 de la tarde, Plaza de San Juan de la Cruz, que es donde estará la Feria del Libro. Podremos conocer un poco más de Forjando la Mente Libre y también podemos adquirir, porque tendrás libros allí para poder comparar. Llevaré libros de este, incluso del otro, que tengo unos cuantos ahí, llevaré también unos pocos del primer libro por si alguien quiere. Muy bien, pues Miguel Ángel, gracias por permitirnos conocer un poco más lo que nos vas a ofrecer a partir bueno, ya se puede adquirir el libro, no hace falta que nos esperemos al día 4, ¿no? Quien quiera ya me puede escribir, ya hay muchos libros, se lo pongo dedicado, que me llame por teléfono, que me escriba por WhatsApp, por Instagram, en la página web, puede descargar fragmentos gratuitos, puede entrar al blog a leer cosas, o sea que hay material de sobra para quien quiera ver algo sin comprarlo incluso. Pues lo dicho, Miguel Ángel, gracias por permitirnos eso y gracias también a todos ustedes que a pesar de nuestras ausencias de las últimas semanas, pues han vuelto a estar ahí. Nos congratula que muchas personas también nos hagan referencia a los temas que desarrollamos en el Tragaluz y esperamos que este de hoy también haya sido de su interés y de su agrado. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que no se olviden de ser felices.